Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. En Caminos de ida y vuelta hoy, los caminos de la energía en España. ¿Cómo obtenemos la energía que utilizamos y qué tipo de energía primero queremos y luego podemos permitirnos en tiempos de crisis? ¿Y a qué precio? Continuamente en los medios de comunicación se habla de eficiencia energética, de sostenibilidad y también de otros temas como el déficit de tarifa, con cifras que además asustan al ciudadano porque teme ver incrementada pues lo que le importa, su tarifa eléctrica. Con una reforma energética muy próxima y muchos temas encima de la mesa, tenemos la oportunidad y el honor de contar con la presencia de Eduardo Montes, presidente de UNESA, que es la asociación que agrupa a las empresas eléctricas. Lo primero, bienvenido. Muchas gracias por compartir estos minutos tanto con nuestra universidad, con la UNED, como en Radio Nacional de España. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo quisiera empezar hablando de algo cercano al ciudadano y que seguro que va a llevar a otros temas que también son temas de calado. Cuando tenemos ante nosotros un desglose de la factura eléctrica y comparamos con otra de hace algunos años, podemos ver, lo primero, que el coste de la energía ha bajado, curiosamente, mientras que los impuestos han subido ligeramente, diría yo, y sin embargo el apartado de primas se ha multiplicado por 4. Entiendo, y eso me gustaría que también se explicara, porque no todos nuestros oyentes tienen por qué saberlo, que las primas que se aplican son las primas a las energías renovables y también a la cogeneración. ¿Podríamos comentar un poco este aspecto? Sí, por supuesto, la veo enteradísima. Sí, es decir, es verdad, la energía eléctrica en España, la energía que produce las compañías y la energía que se subasta hora tras hora, todos los días, en el pool, en los últimos 15 años, en euros constantes ha bajado de precio. Es decir, no es un factor que haya subido como ha subido el butano, las gasolinas, otra serie de temas. De hecho, España es probablemente uno de los países con la componente de energía más baratos de la Unión Europea. No tiene comparación con Italia, que es mucho más caro, está próximo a Alemania. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la factura que pagamos todos los consumidores hay dos partes. Una parte que corresponde a la energía, que eso actúa en mercado liberalizado, es decir, hay una subasta, hay unas centrales que ofrecen o que ofertan, y unos comercializadores que compran, casa el precio entre oferta y demanda, y eso pues genera un precio. Entonces los generadores cobramos ese precio en el momento que vendemos nuestra energía, como cualquier mercado. Pero hay otra parte importantísima dentro del recibo, que son los 2/3 prácticamente, que es lo que le podemos llamar costes regulados, es decir, costes que fija la administración. ¿Qué costes tenemos ahí? Pues tenemos la red de transporte, que es la red que se encarga desde las centrales eléctricas llevar la energía en muy alta tensión, para que no haya pérdidas, hasta las estaciones, donde la recoge la red de distribución, que es la que la lleva hasta nuestras casas, hasta las empresas, etcétera, ¿no? La energía eléctrica no es almacenable. Luego, en el momento que se produce, hay que consumirla. Para esto, la red de distribución y la de transporte son fundamentales. Esto es algo muy importante también de entender y que entendamos también el ciudadano y el consumidor, porque se pierde si no se consume de inmediato, se pierde. Y esto también supongo que generará un coste. Ni tan siquiera se pierde, es que no se puede generar. Es decir, la energía eléctrica, el que manda es la demanda. O sea, si yo ahora mismo enciendo un interruptor, en ese momento estoy poniendo en marcha una central. Apago el interruptor, se para la central. Es un servicio básico, el más básico de todos probablemente, pero tiene esa peculiaridad, no es almacenar. Por eso las redes de distribución y transporte son cruciales, vitales. Esto es parte de los costes regulados. Para darle idea, la red de transporte significa, pues no sé, del orden de un 5 o 6% de la factura, o algo menos, 4 quizá. La distribución un 10, un 12. ¿Qué hay después? Después hay todo lo que llamamos primas a las energías renovables o al régimen especial,
que son las fotovoltaicas, eólicas, termosolares, cogeneración, biomasa, en fin, todas estas tecnologías. Y por último, los impuestos. Es decir, los costes regulados representan casi los 2/3 del total de la factura que usted paga. Igual que le digo que la componente de energía es de las baratas dentro de la Unión Europea, sin duda ninguna, esos costes regulados, que es lo que le llamamos los peajes o los accesos, son los más altos de la Unión Europea. Efectivamente, si vemos un gráfico, podemos ver que España, en cuanto a energía, estaría pues en la media media-baja. Sin embargo, estos costes de acceso son muy altos. Muy altos. Esto se dispara hacia arriba, digamos, de una manera importante, precisamente por estas primas de las que hablamos, también por, supongo, coste de la amortización del déficit, del que hablaremos también. Por supuesto. Pero en cuanto a las primas y este debate que está también en la calle y en los medios, no es que las renovables no tengan una importancia, y además yo creo que una importancia capital en este momento en la producción de energía. También yo supongo que habría que discriminar un poco, porque mientras que, por ejemplo, la energía eólica pues está prácticamente ya a precio de mercado, es verdad que se ha invertido mucho, pero ahora mismo estaría quizá un poco por lo alto, pero a precio de mercado hay otras, como la solar u otras, que no es así y no han llegado a este campo. Eso es verdad, ¿no? El otro día en un desayuno en el Ritz, en el cual tuve ocasión de explicar delante de mucha gente el sistema eléctrico, unas cosas que decía, yo soy pro energías renovables, como no puede ser de otra forma, pero soy absolutamente contrario a las primas y a las subvenciones. No las entiendo, llevo toda mi vida en el mundo industrial y yo no las entiendo. Es decir, cuando se quiere desarrollar un producto nuevo, y he tenido ocasión en mi vida personal de hacerlo muchas veces, pues se cuenta con créditos, con subvenciones para el desarrollo. Pero una vez que se ha desarrollado, cada uno corre su riesgo. Entonces, lo que no puede ser es que en la energía solar fotovoltaica, esencialmente, se empezó con una autorización para 300 megavatios. Me parece bien, subvencionemos 300 megavatios, veamos cómo se desarrolla, generemos tecnología y poco a poco metámosla en la red. Esto es lo que se ha hecho en la eólica, por cierto. En el momento que estaba madura, es cuando realmente se empezó a masificar dentro de la red. De los 300 más o menos megavatios autorizados, se instalaron casi 4.000. ¿Por qué? Pues porque las primas eran fantásticas y durante 30 años pasa de ser un negocio tecnológico a ser un negocio financiero y a vender papelitos entre fondos de inversión, entre unos y otros y tal. Esto no es lo que se pretendía. ¿Qué pasa con esto en el mercado? Pues hoy precisamente teníamos un debate con unos alemanes sobre este tema y les pasa igual, ¿no? Pues que claro, energía renovable sí, pero no a cualquier precio. Hoy en día, la prima que se le paga a aquellos famosos 4.000 megavatios ronda los 400 euros por megavatio hora, cuando el precio de un megavatio hora en el pool español está entre 45, 46, 47. 10 veces más. ¿Por qué? Pues es muy claro, porque se invirtió, porque era un gran negocio financiero entonces, cuando el precio del vatio pico, el precio de instalación de un vatio fotovoltaico era de 8 euros. Hoy está a 0,7, 0,8, solo 5 años después. Yo creo de todas las maneras que no está suficientemente bien explicado. Quizá por eso el debate va a veces por derroteros erróneos, quizá. Lo que ocurre ahora mismo es que cuando ya se ha llegado a un determinado nivel y se sigue primando, lo que se prima ya no es, entiendo, a la energía, sino se prima un negocio, que es otra cosa quizá. Sí, absolutamente. Es decir, se prima a aquella gente que invirtió dineros importantes sin duda en un momento que no era el adecuado. Yo el otro día hablando de esto le decía a un colega, tú imagínate que yo me compro un piso fantástico en la calle Serrano en el año 2007. Me cuesta 1 millón de euros. Carísimo, pero da igual porque todo se revaloriza y encima me apalanco, pido un crédito del 80% y encima lo amueblo. Y llega el día de hoy y quiero vender el piso. Y pretendo venderlo al mismo precio, pagándome el apalancamiento y el mobiliario. La gente me diría, pero usted está loco. Si es que el mercado ha variado, es lo mismo que pasa con esto. Sin embargo, y estamos obligados a pagar 30 años de primas, ¿eh? Bueno, no sé ya si son 27 a partir de ahora. 30 años era lo que había que pagar. Por tanto, aquí se plantea un problema muy importante, porque
aquí entraríamos ya en el déficit que ronda los 28.000 millones de euros. Más o menos. Este déficit hay que pagarlo. Entiendo que se puede pagar de dos maneras, o subiendo al usuario lo que tiene que abonar o reduciendo todos estos costes de acceso de los que estamos hablando, o quizá de las dos maneras combinadas. Vamos a ver, yo creo que hay dos partes diferentes, ¿no? Uno es la deuda ya creada. ¿Por qué surge el déficit de tarifa? El déficit de tarifa surge solo en los costes regulados, no en la generación, porque los gobiernos sucesivos son los que han fijado cuál era la tarifa a cobrar a los usuarios. Esta tarifa siempre ha estado por debajo de lo que realmente había que pagar en los costes regulados. Una vez que se pagaba al distribuidor, al transportista, a todos los renovables, toda esta cantidad de cosas, faltaba dinero. Entonces, al faltar dinero, por ley, las 5 compañías que están en UNESA, que son las 5 eléctricas, las 5 grandes eléctricas, nos veíamos obligados por ley a financiar este déficit y a meterlo en nuestro balance. Y poco a poco el Estado, es verdad, lo ha ido titulizando y convirtiéndolo en títulos avalados por el Estado. Esa es una parte. Y a día de hoy, ahí es donde están los 28.000 millones de euros, que es una deuda parecida a la totalidad del rescate bancario que pedimos a Bruselas o a la Unión Europea. 28.000 millones. Y la segunda parte es que de no tomar medidas, esto se va a ir incrementando en el entorno de los 5 o 6.000 millones al año. Por una parte se está tomando medidas, el gobierno, otra cosa es que nos parezcan adecuadas o no. Eso es otra discusión. Pero es verdad que este gobierno ha cogido el toro por los cuernos y ha decidido hacer todo para que el déficit de tarifa no se siga produciendo. Y ahí viene la nueva ley que saldrá en el final de junio y que no sabemos muy bien por dónde va a ir. Pero lo otro es que hay que pagar los 28.000 millones de euros. La deuda contraída hay que pagarla, eso está ahí. Absolutamente. Y es una deuda antigua, vamos a decir. Otra cosa es lo que se va generando. Pero esta manera de pagar no va a lastrar de alguna manera también a las compañías eléctricas. Ya les ha lastrado. Compañías eléctricas están en una situación muy difícil. Porque la verdad es que nosotros de ese déficit hemos generado una parte pequeña. Hemos generado una parte, supongo, en la distribución, pero pequeña. Pero claro, las primas, sobre todo las energías solares, solamente para dar una idea. El solar fotovoltaico en España hay una potencia instalada, y luego se voy a poner en contraposición con el nuclear. Hay una potencia instalada en el entorno de 4,5% del total de potencia del país. Y eso genera un 2,8% de la energía del país. Y por eso en primas pagamos 2.700 millones de euros. En primas. La energía nuclear. Tenemos instalado el 7% de la potencia total del país. Y generamos 22% más o menos de la energía del país. Esa es la diferencia de eficiencia. No emite CO2 en absoluto. Y el coste es el del pool, que puede ser 45, 46 euros, lo que sea. Ahí está otro debate, un debate que desde luego también está en la calle. La energía nuclear, ¿por qué se teme tanto a la energía nuclear? Efectivamente no emite CO2, es una energía limpia. La más limpia. Sin embargo, las personas, el ciudadano, siente cierto temor. Ahora mismo está en la calle la nueva puesta en marcha de la central de Garoña, una central que ya estaba amortizada, cerrada, pero parece ser que tiene todavía vida y un ciclo por delante. O no es tanto ese debate como el debate amplio de las centrales nucleares. Necesitamos energía nuclear si queremos sostener el tipo de vida que queremos sostener. Yo creo que es imprescindible. Y la prueba evidente es lo que está pasando en Alemania, ¿no? En Alemania el cierre de las nucleares, que es una cuestión muy política, pues ha traído un incremento de precio, un incremento importante de emisiones de CO2, y la industria alemana está muy preocupada con eso, muy preocupada. Yo creo que a la energía nuclear se le teme porque no se la conoce bien y porque es verdad que hay residuos que durante muchos años son activos. Todo eso es absolutamente cierto. Pero vivimos en un mundo de riesgos. Es decir, yo hace no mucho tiempo, dando un paseo por un sitio de veraneo, en un paso de cebra me atropelló un coche y casi me mata. Es decir, vivimos en un mundo de riesgos. Son riesgos que hay que acotar. Si pensamos qué desastres nucleares ha habido en la historia, ha habido uno de muy pequeña cuantía en 3 Mile Island, hace muchos años en Estados Unidos, el año debe ser 82 o una cosa así, calculo yo, o incluso antes, estamos hablando de hace 40 años.
Uno segundo en Chernóbil, muy gordo y muy grave. Hay que ver en qué condiciones. El que conociera la Unión Soviética, allí nadie sabe lo que ha pasado, ni en nuclear, ni en accidentes aéreos. Y luego ha habido el de Fukushima. Fukushima es curioso porque si usted ve la foto de Fukushima antes del tema nuclear y después, lo único que sigue en pie es la central. Lo único. No ha habido víctimas a día de hoy. Se tardará un tiempo en recuperar el terreno y bueno, pues eso es todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que las centrales nucleares sean cada vez más seguras, igual que los aviones, igual que todo eso, y llegará un momento que volvamos a tener confianza. Lo que sí es verdad es que una central nuclear funciona 8.000 horas al año, es decir, funciona siempre, genera una energía mucho más barata que las renovables y que no emite CO2. Luego, dentro del mix energético, además de las renovables, que estoy seguro que tienen que existir sin duda, tiene que haber energía nuclear. Estamos en este panorama y a mí se me ocurren algunas preguntas también. También cuando hablamos, por ejemplo, de energía solar y eólica, sabemos que si no hay viento no hay energía, si no hay sol tampoco. Y para esto se hizo una importante inversión pues, en centrales de ciclos combinados. Y estas centrales, con esta inversión también importante que está ahí, funcionan muy poco, una quinta parte, no sé si esta cifra es correcta, porque, claro, tienen que estar siempre preparadas. Es decir, no hay viento, supongo que ahí entrará la central de ciclo combinado. Esto es bastante poco eficiente, sobre todo económicamente, claro, y en estos tiempos de crisis más. Tiene toda razón. Solamente una matización a lo que decía. Las centrales de ciclo combinado nunca se hicieron para ponerlas a funcionar cuando fallaran las energías renovables. Son muy anteriores, muy anteriores. En los años 2003, 2002 o por ahí, no hubo un apagón en España, pero sí hubo zonas enteras del país que hubo que apagar. Faltaba energía. Y entonces se le dio la indicación a las eléctricas que invirtieran en la tecnología más moderna, que eran las centrales de ciclo combinado. Yo como presidente de Siemens vendí muchas, es decir, conozco muy bien esa tecnología. Cuando ya estaban instaladas en una parte importante, surge el boom fotovoltaico. Entonces dice, oiga, ¿por qué instaló usted tantas? No, al revés. Yo las instalé porque había que hacerlo. ¿Por qué usted después empezó a instalar esto cuando sobraba o había mucha energía, no? Pero es verdad que las energías renovables, que tienen muchas ventajas sin duda, uno de los inconvenientes es la intermitencia. Hoy no estamos mal de sol, esta mañana he estado en Múnich, no paraba de llover, con lo cual imposible. Hoy no hay viento. Bueno, la naturaleza es como es, ¿no? Y hay que aprovechar lo que da. Pero lo que no hay duda es que, claro, lo que a mí no me pueden decir es, oiga, mire, hoy como no hay sol, o como es de noche, usted no tiene luz en su casa. Pero no se preocupe que mañana, en cuanto venga el sol, usted va a ser el primero en tenerla. Eso no es admisible. Luego, para eso tenemos esas centrales, que en el momento que Red Eléctrica da orden, se ponen en marcha porque la energía eléctrica tiene que tener una fiabilidad en España del 99,99%. O sea, no puede fallar jamás. ¿Qué es lo que pasa? Claro, están funcionando en el entorno de las 900 horas, 800 horas, cuando están preparadas para funcionar 5 o 6.000. Esto económicamente no es posible. Y eso lo tenemos que soportar las eléctricas. Y eso o alguien lo compensa o no podemos seguir dándose. Es un servicio que no se puede seguir dando así, ¿no? Como dijimos al principio, hay muchísimos temas encima de la mesa. También al principio habló de la distribución, la importancia de la distribución. El pasado año pues ya sufrió un recorte importante la distribución. Con la nueva reforma que se va a aprobar pues en este mes de junio probablemente, ¿cómo cree que va a quedar el tema de la distribución junto a estos otros temas que son temas sensibles? Bueno, si digo la verdad, tengo bastante confianza en esta administración. Es decir, yo creo que el Ministerio de Industria, por supuesto el ministro y desde luego el secretario de Estado, están haciendo su trabajo. Otra cosa es que de vez en cuando a nosotros, a mí desde luego me da la impresión de que tenían que hacer otra cosa, pero están cumpliendo un trabajo importante. Yo estoy convencido de que van a disminuir el déficit de tarifa. A nuestra costa en gran parte, pero bueno, pero van a disminuir. El ministro decía en su momento, y yo creo que tiene toda la razón, que la única forma de remediar el déficit de tarifa, que es el mayor problema financiero probablemente a día de hoy del Estado, o uno de los mayores, tiene que apoyarse en 3 patas. Primero, el Estado. Es decir, el Estado es
responsable de haber hecho lo que se ha hecho con las renovables, me parece muy bien, pero ahora tiene que buscar una solución. Y hay cosas que tendrá que meter en los presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, una parte de las primas, ya que es política del Estado. Por ejemplo, el sobrecoste de producir energía eléctrica para las islas, igual que se financia con los presupuestos los aviones que van a Ibiza, Cabrera, etcétera, etcétera, para que los isleños tengan los mismos derechos que los demás. Es decir, hay cosas que los presupuestos tienen que asumir. Señor Montes, lo que ocurre es que en tiempos de crisis parece que todo a cargo de los presupuestos va a ser quizá complicado. Bueno, no sé si es complicado o no, pero alguien lo tiene que asumir. Y al final los presupuestos somos los consumidores, somos los contribuyentes, o sea que da igual. Lo tiene que asumir el Estado, el país. Bueno, pues una parte la tendrán que asumir, palabras textuales del ministro al llegar, con toda razón. Segundo, las compañías. A nosotros nos han dado ya un palo impresionante. La cuenta de resultado de alguna de nuestras compañías que acaba de publicarse ahora, en el primer trimestre ha reducido un 40 y tantos % el beneficio. Vamos a ver qué pasa al final del año. Luego hablaremos de distribución por un instante. Y tercero, los consumidores. Si queremos tener el aire limpio, a todos nos gusta el verde, el renovable, el tal, eso cuesta dinero. Cuesta dinero. Por lo tanto, este palo, siguiendo sus palabras, a las eléctricas y también en algún momento tendrá que venir a los ciudadanos y al consumidor. Sin duda, pero no por nada, porque uno tiene que pagar lo que cuestan las cosas. No podemos vivir ignorando la realidad. A mí me encantaría tener un coche muchísimo mejor del que tengo, me encantaría, pero yo sé que me lo van a hacer pagar, luego me lo pienso. Hoy en día, a nivel de consumidor, la energía eléctrica no es de las facturas más caras de las casas, ¿eh? Es decir, según la CNE, la Comisión Nacional de Energía, creo recordar que la factura media de una familia española ronda los 45-50 euros. La del agua son 25 o 30, es decir, no está ni mucho menos de las más caras, pero tendrán que asumir una parte. Respecto a la distribución, nos hicieron un recorte muy importante en el mes de abril, 700 millones de euros. Es de las peor retribuidas de Europa. Hay estudios absolutamente objetivos que lo dicen y es un punto clave. Es decir, sin distribución, la calidad del servicio que recibe usted es imposible que sea bueno. La integración de las renovables es imposible sin una buena distribución. La posible participación del consumidor en cuándo quiere consumir o no, sin una red inteligente, es imposible. Luego, yo confío mucho en la sensatez de este gobierno. Yo espero que ahora los recortes que tuviera que hacer los haga en otros sitios, no hay. De todas maneras, yo decía el otro día en el desayuno donde estaba pues, el sector y todos los aledaños al sector, que yo creo que se puede reducir el déficit o evitarlo sin medidas traumáticas. Y en eso es en lo que yo creo que está el gobierno en este momento. Pues ojalá sea así. Para acabar ya, solamente dos pequeñas cuestiones, pero muy brevemente. Primero, una propuesta podría ser liberalizar el sector, según usted, y otra, por otra parte, vivimos en una especie de isla energética, vivimos en nuestro país, en España. Las conexiones con Europa, el conseguir ser parte de, ¿sería también importante para nuestro país? No, sin duda. Primero, hablando de la liberalización del sector, yo creo que sería bueno. No es la panacea, yo creo que sería bueno. Los sectores que se han liberalizado y que eran sectores más regulados incluso que las telecomunicaciones, que es del que yo he vivido, o en el que yo he vivido muchísimos años, se ha liberalizado. Al principio hubo oscilaciones de precios, subió, bajó, pero a día de hoy, ¿cuántas ofertas recibe usted en su casa de empresas que actúan en competencia? Mientras que esa liberalización no se produzca, yo creo que la competencia real entre compañías es muy difícil, ¿no? ¿Y el que España sea una isla en el campo energético nos perjudica? Nos perjudica sin duda, ¿no? Las conexiones que tenemos con Portugal no son demasiado pequeñas, es decir, están dentro del mercado, con Francia muy poquito. Y Francia es Europa, es lo que nos comunica con Europa, ¿no? Entonces, una asignatura pendiente en la que Red Eléctrica está, conseguir que esas conexiones aumenten, para dejar de ser una isla energética. Nos ha acompañado Eduardo Montes, presidente de UNESA. Le agradecemos muchísimo haber compartido todos estos minutos con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.